Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Muy buenas tardes, gusto saludarlo a todos ustedes. Gracias por permitirnos compartir en este día. Gracias a cada una de las personas que se conectan. Les damos la bienvenida al programa Pulso Político Aprendiendo con el Politólogo. Hoy me encuentro muy emocionado de poder compartir con ustedes porque ya llevamos una larga trayectoria en estos programas y muchas personas nos conversan, nos encuentran por ahí, nos saludan, dicen, usted es el del programa, ¿cierto? Y eso realmente nos motiva a seguir adelante. A todas esas personas un cordial saludo. Hoy especialmente vamos a hablar y analizar cómo se está moviendo el ajedrez político en Colombia. Aquí sin duda alguna en este país y en muchos países de Latinoamérica no se descansa en términos de política, en los sucesos, fenómenos que ocurren, porque hay muchas dinámicas, noticias que salen día a día, movimientos, movidas y demás. En ese sentido, hoy vamos a estar analizando cómo está dividido el sector de la política, el espectro político, cómo se está moviendo, porque en menos de un año, en contados meses, estaremos de cara a las elecciones, primero legislativas, que empiezan el 8 de diciembre de este año, luego en el mes de mayo la primera vuelta presidencial y de darse en la posibilidad la segunda vuelta en el mes de junio-julio. Y el 7 de agosto, prácticamente un año, tendremos un nuevo gobierno, un nuevo rumbo. Estamos expectantes de lo que pueda pasar. También muy expectantes de lo que ocurre en nuestros países vecinos, que de alguna manera también comienzan a determinar lo que electoralmente ocurre en nuestro país, sobre todo lo que sucede con nuestro país vecino que es Venezuela. Por eso al programa de hoy le hemos llamado las movidas de poder de cara al 2026, rumbo a la Casa de Nariño. Hay muchas personas que quieren llegar a la Casa de Nariño, que quieren ubicarse, tener un puesto ahí, poder gobernar este país. Y en pantalla vamos a mostrarles el título, las movidas de poder de cara al 2026, ese deseo de muchos de poder llegar a la Casa de Nariño y poder gobernar, propuestas nuevas, ideas y demás. Y yo, cuando estaba preparando el programa, me hice la siguiente pregunta. Yo dije, bueno, ¿qué está pasando con la izquierda? ¿Qué está pasando en el centro? ¿Y qué está pasando en la derecha? ¿Ok? Luego de también el lamentable suceso de que fue anunciado la muerte producto del atentado de Miguel Uribe Turbay. Sabemos que lamentablemente falleció, y cómo eso de alguna manera modifica el espectro político, lo cambia, hace algunas alteraciones y demás. En ese sentido vamos a estar hablando de cómo se está moviendo la izquierda, cómo se está moviendo el centro político, pero además de eso cómo se está moviendo la derecha. Y de cara a lo que se viene, ¿cuáles esas mayorías? ¿Quién va a lograr poder ocupar ese puesto en la Casa de Nariño? Pero quiero que veamos la siguiente imagen, donde están todos los precandidatos. Ustedes recuerdan esta imagen que fue publicada hace meses, ¿cierto? 75 precandidatos, unos que conocemos, otros que no, nombres de personas que
que quieren aspirar y demás, otros sí tienen grandes probabilidades, otros simplemente tienen el deseo de poderlo hacer, pero esta es el panorama, esta es la situación, la radiografía de las personas, los actores políticos que quieren participar en esta contienda electoral. Sobre todo porque, ojo, estamos en una pre-campaña. Todavía no es algo oficial, algunos están recogiendo firmas, otros están buscando los avales en partidos políticos, hay otros que están moviendo el mapa de poder todavía, hay otros que apenas se están inscribiendo, como fue el caso hoy de unos exgobernantes que inscribieron su movimiento, que es las Fuerzas de las Regiones, que en eso hace parte el exgobernador del departamento de Sucre, Héctor Espinosa, y demás, Héctor Olimpo. Entonces, esas cosas son las que están moviendo el poder. Ahora, hay tres aspectos, y sigamos a continuación, porfa. Tres aspectos importantes que hay que considerar de esta contienda electoral. Los principales desafíos que tiene nuestra contienda electoral en el ámbito político. El primero es la polarización, tanto social como política. Eso es una realidad donde cada vez buscamos más hacia los extremos. Y unos extremos que lo que los conectan son dos cosas importantes. Uno, el odio, y dos, la indignación. Y aquí uno pudiera hacer un resumen y decir qué es lo que también está alimentando esta polarización. Es la encrucijada entre el pasado y la encrucijada del futuro. La encrucijada del pasado significa que lo que nos prometieron no funcionó. Eso, y que eso también significa, la encrucijada del pasado significa que es un presente doloroso, frustrante, lleno de rabia. Pero también se presenta la encrucijada del futuro, que en primer lugar significa al miedo que tenemos de que vuelva a ocurrir lo mismo del pasado, que se vuelva a repetir lo que nos prometieron pero no se cumplió. Pero además la encrucijada del futuro significa que podamos perder lo poco que tenemos. Y eso es lo que alimenta nuestra polarización en nuestro país. El miedo, la rabia, la indignación sobre lo que sucede. Entonces, hay unas divisiones profundas en el concepto ideológico y de principios y demás. Obviamente, fundamentados por la violencia, por la estigmatización y demás. Lo segundo que también está ocurriendo en nuestro país, la fragmentación política. Como pueden ver en la imagen anterior, la multiplicidad de candidaturas que hay, de personas que consideran que pueden llegar a la Casa de Nariño. Hay muchos partidos políticos que hoy están discutiendo en cómo establecer eso, en cómo llegar a la Casa de Nariño, cómo hacer las alianzas y demás. Hoy cualquiera mayor de los 30 años y que tenga la nacionalidad colombiana ya considera que puede ser presidente de Colombia. Y por último, que hace parte de nuestro panorama, es el desgaste institucional. La desconfianza y la abstención ciudadana es un aspecto que está generalizado. Hoy hay una desconfianza hacia las instituciones, hay una desconfianza hacia el gobierno nacional, hacia las institucionalidades como el Congreso, las entidades territoriales, también la justicia. Hoy hay una desconfianza y ante eso. Y esos son los tres aspectos, los tres desafíos que están gobernando ahora mismo en la opinión pública y que es nuestro panorama. Y la gran pregunta que nosotros nos debemos hacer es cómo esta polarización beneficia a los candidatos. Y aquí, hablando desde la comunicación política, básicamente la polarización nos sirve para generar euforia, exacerbar las emociones, para que las personas vayan a las urnas
basados en una emoción, ya sea de odio, de rabia, de indignación, de esperanza, de amor, de ilusión. Pero ¿cuáles son las emociones que están gobernando hoy nuestro país? Esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo. Ahora, vayamos sector por sector. Quisiera que empecemos con las movidas del sector de la izquierda. Si nos ponemos una gráfica muy interesante que hemos hecho para mostrarles un poco. Pero primero, ¿cómo está hoy el electorado? ¿Cierto? ¿Cómo está el electorado? Lo primero, lo que ustedes ven en gris, significa que es la gran mayoría. Son personas que no se identifican actualmente, en esta temporada, no se identifican de ninguna corriente política. ¿Ok? Aún no tienen una definición como tal. Lo que ustedes ven en rojo es quienes se identifican de izquierda. Lo que ustedes ven de naranja, lo que se identifican del centro político. Y lo que ven de azul, lo que se identifican de derecha. Ahí hay un gran margen de una mayoría silenciosa que actualmente no tiene una identidad política o una identidad ideológica en estos sentidos, de tal manera que ahí hay un gran nicho, una gran muestra, una gran población a la cual puede ser impactada a través del mensaje, la publicidad y demás. Pero ahora mismo tenemos un electorado dividido. Ninguno a la fecha de hoy tiene la presidencia ganada, no tiene las elecciones ganadas. Hay que generar consensos, alianzas y demás. Y esto hace parte de nuestro panorama político, de la situación, cómo está el electorado dividido. Pero ahora sí, pasemos a revisar cada uno de los sectores, el de izquierda, el de centro y el de derecha, para que podamos revisar con detalle cómo va cada uno de estos sectores importantes, para que ustedes puedan entender cuáles son las estrategias que están haciendo. En primera medida, y veamos porfa la siguiente diapositiva, lo primero que podemos decir es que la izquierda tiene un reto, y es la continuidad del gobierno. Esa es la importancia. Quieren continuar un proyecto político. El pacto histórico, que es el movimiento político que pues avala a este sector de izquierda y que recoge buena parte de los sectores de izquierda, que está la Colombia Humana y demás y todo eso, busca consolidar su poder sin la presencia del presidente Gustavo Petro en el tarjetón. Pues claramente, por la presencia de Gustavo Petro en el tarjetón significaba muchos votos, pero el gran reto es cómo se consolidan ellos sin la presencia de Gustavo Petro. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ellos primeramente quieren hacer una consulta interna, ya hay unos candidatos, ahí está la ministra de Salud, está la senadora Pizarro, está Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, la exministra de Ambiente, posiblemente el ex embajador de Colombia en Argentina. Es decir, hay varias personas que quieren participar en esa consulta interna. ¿Cuál es el propósito de ello? Escoger un candidato único, que ese candidato único vaya a un frente amplio. Esa es la estrategia. Estoy desglosando la estrategia de cada uno de los sectores políticos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos quieren participar ahora en octubre en esta primera consulta, luego posteriormente en una consulta de un frente amplio que le han llamado, con otros sectores de centro izquierda, para aumentar esa base electoral, ¿ok? Y así, por ejemplo, que participen otros actores importantes. Ahora, ¿quién se destaca dentro de este sector? Gustavo Bolívar. Le gana la batalla y las encuestas a exministros, al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por ejemplo, y demás. Ahora, el centro político, el rompecabezas de la unidad. Una característica que ha tenido el centro político en los últimos años, en las últimas elecciones, es la fragmentación, lo dividido que están y demás. Entonces, históricamente han estado fragmentados, ahora están buscando unirse. Y hay tres partidos que se están uniendo
y van a generar unas posibilidades electorales de cara a las elecciones legislativas, que es a una coalición que le llamaron Ahora Colombia, que reúne el Nuevo Liberalismo, el Partido Mira y el Partido Dignidad y Compromiso de Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo. Entonces, básicamente, quien está destacándose ahí es Sergio Fajardo, quien ha encabezado las encuestas, tiene una alta favorabilidad y demás. Y por el sector de la derecha, quienes últimamente se han visto muy afectados son la oposición y demás. Tienen dos golpes muy fuertes, uno es el asesinato a Miguel Uribe Turbay y segundo, pues la condena en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Son dos golpes certeros a este sector, que lo que puede generar todo esto es una unificación entre ellos. Entonces, ¿qué buscan? Unificarse contra el petrismo. Casualmente, antes de venir acá, estaba escuchando una entrevista de la senadora María Fernanda Cabal, donde ella decía que una de las características de poder participar en la consulta del Centro Democrático es que sea un activista contra el gobierno nacional. Ahora, aquí hay dos cosas que hay que mencionar. Una cuestión es el Centro Democrático, el proceso que están llevando y que claramente son los principales afectados de estos dos hechos que acabo de mencionar, pero dentro de esa misma derecha hay otros actores mucho más amplios. Por ejemplo, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, el outsider Abelardo de las Priellas, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, está también Santiago Botero. Es decir, hay una amplitud, partidos como el Partido Conservador, Liberal, el Partido de la U, aún no se define, también están fragmentados, mientras que en la izquierda se están buscando unirse para encontrar un solo candidato. La derecha tiene o va a tener de manera simultánea varias consultas, varias candidaturas que muy posiblemente de cara a marzo ya se van a ir unificando, y esas 75 candidaturas pasarán a ser 5 o 6 candidaturas para la primera vuelta presidencial. Entonces, ellos lo que buscan es frenar al petrismo, ¿cierto? Pero tienen un gran reto, y es el vacío del liderazgo unificador. Es decir, ya no puede Álvaro Uribe Vélez, por producto de todo el proceso y demás, no hay una voz que unifique y venga y reúna y trate de buscar una solución, un camino y demás, una fragmentación que hay, e incluso recientemente hubo un roce entre Vicky Dávila y Abelardo de las Priellas y demás. Entre ellos está destacando Vicky Dávila, claramente está muy fuerte en las encuestas, está en el top 5 de las encuestas y demás, producto de todo su reconocimiento y todo eso. Entonces, en términos generales, esto es los movimientos y la parte estratégica de cada uno de estos sectores políticos, desde la izquierda, el centro y la derecha. Bueno, hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Vamos a hacer un corto y en minutos regresamos y seguiremos analizando las movidas de poder de cara al 2026. Ya regresamos. Somos Canal 12, 25 años siendo el canal de los sucreños. Visibilizamos a Sucre ante el mundo, informando el acontecer diario de nuestra comunidad. Le apostamos al progreso de los sucreños a través de un periodismo de servicio, siempre del lado de la comunidad en la búsqueda de soluciones. Aportamos valor a Sucre, generamos empleo formal y promovemos la generación de empleos indirectos. Somos el mejor aliado para el crecimiento de
de los emprendedores y empresarios de nuestra región. Luchamos por el bienestar de los sucreños, por un Sucre de progreso y oportunidades. Somos vigilantes y veedores garantes de la gestión pública y el cumplimiento de nuestros gobernantes. Súmate a nuestras plataformas, vigilemos unidos nuestro acontecer sucreño y promovamos nuestro desarrollo. Yo amo mi noticiero, yo amo mi canal. Canal 12, el canal de los sucreños. Seguimos en el programa Pulso Político. Para quienes se conectan a esta hora, estamos analizando la estrategia de los sectores políticos para llegar a la Casa de Nariño en el 2026. Hemos analizado cuál es la estrategia de la izquierda, la derecha y del centro político, pero ahora vamos a ir al detalle. ¿Cuáles son las fortalezas, desventajas que tienen cada uno de ellos para poder ganar? Y cerraremos con una conclusión sobre esa mayoría silenciosa que hay. Entonces, empecemos con la izquierda en Colombia. Actualmente en el poder, vamos a mostrarles una gráfica interesante que hemos hecho, donde vamos a mostrarles varios aspectos que hay. Lo principal que hay que decir es que está en el poder y que su principal objetivo es suceder al presidente Gustavo Petro y continuar el proyecto del cambio que ellos tanto mencionan. Entonces, buscan una unidad. ¿Qué quieren ellos? Obviamente no es una unidad alrededor de alguien, ¿cierto? Porque seamos honestos, no hay una figura preponderante, no hay una figura que resalte, porque obviamente ya la figura más importante en los últimos años de la izquierda en Colombia ya es presidente de la República, por lo tanto está inhabilitado o impedido para participar en política. Entonces, también saben que cuentan quizás con el 39% de la votación o del censo electoral. Aún no es suficiente para ser presidente y demás. En ese sentido, ¿qué tienen que hacer ellos? Una estrategia del Frente Amplio. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Expandir la masa y expandir la alianza política más allá de su sector político. Es decir, hacemos una consulta, pero posteriormente ampliamos ese espectro y ya hacemos unas posibles alianzas con otros sectores que consideremos que estamos cercanos ideológicamente. Entonces, eso como en primera medida. Pero además de eso, la consulta interna que, entre otras cosas, ya ha tenido diferencias internas. Han anunciado algunas jugaditas y demás que pueden entorpecer el proceso. Y también no es el gusto de todos los precandidatos la presencia de Daniel Quintero. De hecho, se cuestionó mucho la llegada de Daniel Quintero para participar en la consulta interna porque se le considera un paracaídas. No hace parte de los procesos anteriores ni de las bases del pacto histórico, ha apoyado a este gobierno y demás, y ahora quiere ser precandidato presidencial. Y sobre todo porque de todos los precandidatos es quien tiene un mensaje más radical, más estigmatizante, y eso es lo que precisamente Colombia no necesita. En ese sentido, quieren buscar que haya un candidato único que pueda en marzo participar en una consulta ya entre varios actores políticos y demás. Entonces, hay candidatos diversos, hay candidatos desde la base petrista, de la base de izquierda y demás, hay otros más flexibles, hay otros que participaron en el gobierno, hay otros que están intentando
medirse de cara a las elecciones del 2027, las elecciones territoriales y demás. ¿Y qué buscan? La nominación y tener el aval, ser el candidato único de la izquierda y poder recoger el resto de candidaturas en un solo propósito. Esa es la gran intención y esa es la estrategia y demás. Ahora, la gran debilidad es que no van a tener una figura tan interesante, tan llamativa en esta consulta como si fue en el 2022 con la presencia de Gustavo Petro. Entonces ese es el gran reto. ¿Cómo se traducen o se endosan esos votos a esta consulta? ¿Ok? Vamos porfa ahora a analizar el centro político. Hay un desafío clave aquí y es la unificación. Hay figuras claves, ¿cierto? Hay un posicionamiento activo para la presidencia, es decir, hay varios candidatos, incluso el más opcionado, el que está liderando las encuestas y demás, es Sergio Fajardo. Hay dificultades para consolidar una fuerza electoral. Para hacer el centro, por ejemplo, Claudia López, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y demás, Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, no se han unido, no han buscado esa unificación para encontrar una vía. De hecho, Sergio Fajardo dice: yo voy solo hasta el final, hasta donde nos den la fuerza, voy solo. Dice que los errores del 2022 no los vuelve a cometer y que va solo en su candidatura. Entonces hay dificultades claramente, hay disputas y demás. Y también, ojo, en lo emocional, en lo emotivo que hemos mencionado anteriormente, es que el entorno político está polarizado. ¿Ok? E incluso, de acuerdo a una encuesta que revisamos, en su mayoría las personas se consideran de izquierda, se consideran de derecha y en tercer medida se consideran de centro, un 14%. Pero una gran mayoría aún no tiene una corriente ideológica definida. En ese sentido, lo que esto busca es beneficiar. La polarización lo que beneficia son los extremos. La polarización lo que hace es beneficiar las emociones fuertes, efusivas, que se encuentran en los extremos. Colombia debe revisar esos aspectos importantes. Y también que hay un reto, y es que la formación de coaliciones. ¿Qué va a pasar? Y las preguntas que nos debemos hacer: ¿qué va a pasar con la formación de coaliciones presidenciales que sean más amplias? ¿Va a permitir el centro político que otros sectores de centro izquierda, centro derecha, con esos matices ideológicos puedan ingresar y quizás participar en una consulta interpartidista para el 2020, para marzo del 2026? Esas son preguntas que el centro político y que debe hacerse y que son considerados un desafío para poder llegar a la presidencia, porque al final vemos mucho el centro político con muchas ganas, mucho entusiasmo y demás, pero al final se va desvaneciendo y tiene un gran reto de ser constante y poder unificar al país. Y por último, vayamos a la derecha colombiana. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la derecha colombiana para las elecciones del 2026? Lo primero es el vacío de liderazgo que existe. Falta un líder, una figura carismática unificadora que recoja, porque ojo, la derecha en Colombia no es solo el Centro Democrático. Está Santiago Botero, Enrique Peñalosa, está Mauricio Cárdenas, está Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila, el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Conservador. Son partidos de derecha. ¿Quién unifica todo esto y demás? Hay divisiones internas, por ejemplo, en el caso del Centro Democrático, que ellos hicieron un acuerdo hace meses, que le llaman el acuerdo de Llano Grande, donde estaban estableciendo el mecanismo para escoger un candidato. Y habían establecido que si Miguel Uribe Turbay se recuperaba, él iba a ser el candidato. Pero lamentablemente no va a ser así. Y hay tensiones, porque algunos precandidatos presidenciales dicen que no van a aceptar
otros precandidatos de otros sectores, pero vimos recientemente al expresidente Álvaro Uribe dándose la mano con el exministro de Defensa, con el embajador de Colombia en los Estados Unidos, que entre otras cosas hizo parte del gobierno de Juan Manuel Santos. La sombra de Uribe también, superando el liderazgo del pasado. ¿Qué va a suceder con esto? Un cambio generacional. Esos son retos que también tienen. El tema de la violencia política, lo estaba mencionando anteriormente, cómo la violencia política afectó tanto a la derecha. Y eso puede generar un miedo a que haya un resurgimiento de la violencia en el país. Y por último, el efecto polarizador que esto conlleva, que es que obviamente la oposición va a decir: somos víctimas de este gobierno, somos víctimas de este gobierno, quieren acabar, y eso va a generar un efecto de unificación y una profunda polarización, que todos se van a agrupar en busca de buscar la presidencia de la República. Pero sus líderes políticos necesitan unificarse. Mientras la izquierda en Colombia se está uniendo, la derecha está dividida y sin una brújula. Eso es importante que hay que analizar. Bien, y por último, vayamos a la diapositiva final. El factor decisivo para las elecciones. ¿Ok? Un enorme segmento electoral permanece indeciso o prefiere el voto en blanco. Este grupo que supera el 30% representa la mayor oportunidad electoral y es un claro síntoma de la desafección ciudadana con la oferta política actual. Un 30%, ¿ok?, decide, aún está indeciso o votará en blanco. Ahí está la oportunidad para estos tres sectores de enamorarlos, de conquistarlos y que puedan llegar a la Casa de Nariño, ya sea sucediendo el cambio, dándole continuidad al proyecto del presidente Gustavo Petro, generando un gobierno de transición más calmado y demás, o tercero, que la derecha regrese al poder. Eso es las preguntas que nos tenemos que hacer y demás en un país que está fragmentado, que está polarizado, que obviamente ha visto nuevamente algunas manifestaciones de violencia política y demás. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por permanecer. Gracias a cada uno de ustedes, gracias al equipo técnico y gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.